Acá tenemos el ejercicio 2, que nos dice que averiguemos la fuerza que hace el tensor, que sería el de arriba, y la viga, para el ángulo de 45 grados y de 30 grados. Lo que hay que hacer es descomponer. Acá tenemos la fuerza descompuesta en los ejes X e Y. Como se puede ver, el tensor hace una fuerza hacia afuera, por lo que se graficaría así, y el tensor una fuerza hacia adentro, que en vez de graficarla acá, como la fuerza va hacia la derecha, se pone la punta acá, se desplaza básicamente, y el peso, que es este, se grafica de esta forma. Entonces acá tenemos que el ángulo es acá 45 grados en el caso del punto A, pero yo voy a tomar este ángulo, que sería 180 menos 45 grados. 180, le saco esta parte, son 45 grados, y me queda toda esta parte, que son 135 grados. Ese es el ángulo que voy a usar para descomponer la fuerza del tensor. Antes que nada, yo tengo el peso, que son 4.2 toneladas, y tengo que pasarlo a Newton para poder hacer el cálculo. Entonces tengo que 4.2 toneladas, una tonelada son 1000 kilos, y un kilo son 10 newton. Como se ve acá, se hace 4.2 toneladas por 1000 kilogramos sobre toneladas por 10 newton sobre kilogramos. Se simplifica el kilogramos con kilogramos y el tonelada con toneladas, quedando 4.2 por 1000 por 10, y la unidad sería newton, quedando 42.000 newton. Acá empezamos con el tensor. Lo que tenemos que hacer es al tensor descomponerlo en los ejes X e Y. El tensor en el eje X dijimos que íbamos a usar el ángulo de 135 grados, que era 180 menos 45. Esto se hace para hacer el cálculo partiendo desde el primer cuadrante, que sería como te lo toma la calculadora. Entonces vos tenés que el tensor en el eje X sería el tensor por el coseno del ángulo, o sea 135 grados. Mientras que el tensor en el eje Y sería el tensor por el seno del ángulo, o sea 135 grados. Después se descompone la viga. Para descomponer la viga en el eje X se hace lo mismo. Sería la viga, o sea el peso o la fuerza que hace la viga, que en este caso no se sabe, igual que el tensor, por el coseno del ángulo. Como la viga dijimos que está horizontal, el ángulo es 0. Y en el eje Y se hace lo mismo. La viga por el ángulo, que el ángulo es 0, entonces seno de 0. Lo mismo con el peso. Hay que componerlo en el eje X e Y. Peso en X es igual a peso por el coseno del ángulo, que dijimos que el peso estaba hacia abajo, entonces el ángulo es menos 90 o 270 grados, es lo mismo. Entonces tenemos que el peso en Y es igual al peso por el seno del ángulo, menos 90. Perfecto. Después lo que se tiene que hacer es ver las sumatorias. Como dijimos que es un sistema equilibrado, o sea que no tiene movimiento, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Como vemos ahí. Igual que las sumatorias de las fuerzas en Y. Es igual a 0. Que sería la sumatoria de las fuerzas en X es el tensor en X más la viga en X más el peso en X. Esto es medio complicado. Filmar con una mano mientras con otra mano muevo el mouse. Medio complicado, pero bueno. Dijimos, el tensor en X, como teníamos arriba, era el tensor por el ángulo. Por coseno del ángulo, o sea, coseno de 135. Más la viga en X, que es la viga por el coseno del ángulo, más el peso en X, que sería el peso por el coseno del ángulo.
pero como el coseno de 90 es igual a 0, coseno de 90 o menos 90 es lo mismo, es igual a 0, entonces esa parte se tacha, porque multiplicar el peso por 0 es igual a 0. Y nos queda la ecuación que sería tensor por coseno del ángulo más viga por coseno del ángulo. Es igual a 0, porque es un sistema equilibrado. Esto sería la ecuación 1. Después vamos a lo que sería la ecuación 2, que sería la sumatoria de las fuerzas en I, que es igual a 0. Tenemos la sumatoria de las fuerzas, que sería el tensor descompuesto en I, la viga descompuesta en I y el peso descompuesto en I. Como dijimos arriba, esto sería el tensor descompuesto en I, esta sería la viga descompuesta en I, y esta sería el peso descompuesto en I. Que como el seno de 0 es 0, entonces lo tachamos, porque multiplicar 0 por algo es 0. Y nos quedaría esta, la segunda ecuación. Acá en este caso ya reemplazamos el peso. Perfecto. Que es seno de menos 90 es igual a menos 1. Entonces tenemos la segunda ecuación, que es esta. Y lo que tenemos que hacer es resolverla. Que tenemos tensor por seno del ángulo más 42.000 newton por menos 1. Lo que se hace es 42.000 por menos 1 te da menos 42.000 newton. Entonces se pasa al otro lado como positivo. Y después se hace que el tensor es igual a 42.000 newton dividido el seno del ángulo, lo que nos da igual a 39.396,96 newton. Esa sería la fuerza que hace el tensor. Después lo que hacemos es la ecuación 1 que dejamos arriba, tenemos que reemplazar el T, la fuerza del tensor, que ya la sabemos. Entonces, acá tenemos la ecuación 1, reemplazamos el tensor con el valor que ya tenemos y nos queda esta ecuación. El tensor por el ángulo más la fuerza de la viga, que no la sabemos, por el coseno del ángulo, igual a 0. El tensor por el ángulo nos da menos 42.000, más la viga por 1. Viga por 1 igual a viga. Entonces tenemos que la viga, esta parte se pasa sumando al otro término. Entonces nos queda que la viga es igual a 42.000 newton. Y así es como nos queda resuelto el ejercicio. Con un tensor de 59.396,96 newton y una viga de 42.000 newton. Esa sería la parte A. Y la parte B, que sería exactamente igual, pero con el ángulo de 30 grados. Es todo igual, pero con el ángulo de 30 grados. Como dijimos que en vez de usar 45 grados, usábamos 180 menos 45, o sea, 135. Acá tenemos que usar 180 menos 30 grados, o sea, 150 grados. Es todo igual, pero se reemplaza 135 grados por 150. Se hace lo mismo, la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, pero con el ángulo de 150 en vez de 135. Y después la sumatoria de las fuerzas en Y con el ángulo de 150 en vez de 135. Se despeja de la misma manera, se resuelve la segunda ecuación y después se aplica el resultado de la segunda ecuación en la primera ecuación reemplazando el tensor, que sería lo que nos da acá arriba. Nos da un tensor de 84.000 newton, lo reemplazamos acá, resolvemos, reemplazamos, despejamos y nos da un vector de 72.746 newton. Y así es como queda resuelto el ejercicio. La verdad que esto es una paja con
filmar la pantalla con una mano, mientras la otra mano tengo el mouse, complicado. Pero bueno, es un ejercicio fácil, cuestión de saber igualar, despejar y reemplazar, y sale al toque.